Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos en este viernes. Qué bendición de haber estado toda la semana juntos y aprender tantas cosas tan preciosas de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has permitido cada día de esta semana buscarte y buscarte de corazón, buscarte con sinceridad. Gracias, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te alabo y bendigo tu nombre y te doy gracias por todas las personas que están viendo este video, Padre. Bendíceles, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué precioso, mis amados. ¿Cómo comienza el versículo 15? Ejemplo les he dado. Eso es lo que el Señor hizo. Cuando se quitó su manto y se puso la toalla y comenzó a lavar en el librillo, él comenzó a lavar los pies de los discípulos, dijo, ejemplo, ejemplo. Entonces, fíjense las razones para el servicio real. Son tres. La primera razón que tenemos para servir en el servicio real es un creyente debe de servir por el ejemplo de Jesús. Sería sencillo lavar los pies de Jesús, pero la dificultad reside en lavar los pies de los demás. Tenemos que entender, ¿hay alguien cuyos pies quieres lavar? Recuerden que Jesús incluso lavó los pies de Judas. Entonces, tenemos que entender, mis amados, tenemos que entender que el Señor nos puso el ejemplo, nos enseñó. Él puso el ejemplo. No nomás lo dijo, ¿saben qué? Deben lavarse los pies. No, Él lo hizo, lo mostró cómo hacerlo, los enseñó. Ese era un trabajo del sirviente de la casa. Cuando llegaba una persona, se le lavaba los pies porque venía del desierto. Y se refrescaba sus pies y descansaban. Pero el Señor nos dio el ejemplo a nosotros. Dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor. El Señor tomó su cruz y Él dijo, bueno, ¿quieren hacerlo igual que yo? Pues toman su cruz. No para que nos crucifiquen, porque ese sacrificio solamente Jesús lo tenía que hacer. Pero seguir sus pasos, seguir sus enseñanzas, seguir su ejemplo. Dice en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjense lo que está diciendo aquí en el versículo Pablo en Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia, tenemos un Dios de la paciencia. Por eso tenemos que tener nosotros también paciencia. Tenemos que ser pacientes con los demás. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Tenemos que tener el sentir que tuvo Jesús. Dice Efesios 5 del 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el ejemplo que el Señor nos dio. Ese es el ejemplo. Y el Señor quiere que seamos imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. Andar en amor, ser imitadores. Si quieres imitar a alguien, imita a Dios, imítalo, porque eres el único digno de ser imitado.
En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Tenemos el sentir de Cristo? ¿Podemos servir como Cristo sirvió? ¿Podemos tener el deseo de agradar al Padre? Ese sentir que tuvo Cristo. Dice Colosenses 3:12-13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. El Señor nos dio el ejemplo de cómo perdonar. Él estando en la cruz, nadie le estaba pidiendo perdón y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro deseo de ser. Él es nuestro máximo ser. Tenemos que ser como Él. Él está en nuestro corazón. Él nos ayuda dentro de nosotros, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, a ser como Él, a caminar como Él, a hablar como Él, a amar como Él amó, servir como Él sirvió. Él es nuestro ejemplo. Hermoso ejemplo tenemos en Jesús. Hermoso ejemplo. La segunda cosa es que un creyente debe de servir porque los creyentes no son tan grandes como el Señor. Somos menos que Jesucristo. Somos menos en persona y en posición. Somos menos en misión y en obra. Este mismo hecho dicho se encuentra en Mateo 10:24. Mateo 10:24. Fíjense cómo lo dice. En el 24 dice, bástele al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de la casa? Él dijo ese dicho. Tenemos que seguir su ejemplo. Y si decían que el Señor estaba poseído por el diablo, ¿qué tanto nos podrán decir de nosotros? Nos ofendemos tanto porque nos dicen aleluyas, porque nos dicen que estamos locos, que nos dicen que tenemos que ser como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Tenemos que ser como Él. Fíjense en Lucas 6:40, en Lucas 6:40, lo que dice el Señor. Ahí en la palabra dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Fíjense, qué promesa tan preciosa. Nunca vamos a ser mayor, nunca. El discípulo no es superior a su maestro. Y más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Si tú quieres ser como Cristo, tienes que seguir su ejemplo. Tienes que seguir su ejemplo. Así que así lo leímos ahorita en el 13, que el Señor nos enseña a ser como Él, que dijo, ejemplo les he dado, dijo la palabra de Dios, ejemplo les he dado, dice el Señor. Ejemplo. El Señor nos da su ejemplo para hacerlo, para seguir sus pasos. Ejemplo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos que conocer el camino, la verdad y la vida que es el Señor Jesús. La tercera cosa, un creyente debe de servir por el gozo resultante. El tiempo griego es continuo. Bienaventurados seréis si os mantenéis haciendo estas cosas. Solo conocer la verdad no es suficiente. Debemos hacer la verdad y seguirla haciendo como lo hacemos. Nos llenaremos de gozo. Tenemos que entender eso. Dice la palabra de Dios, dice, desde ahora os digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy.
De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Tenemos que tener eso en cuenta. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos que tener un gozo de servir, tener un gozo, estar contentos porque servimos al Señor y servimos a la gente. Tenemos que tener el gozo. El Señor nos dice que cuando vio la cruz, Él vio el gozo que tenía por delante. No era nada para gozarse, pero Él sabía que por esa cruz tú y yo íbamos a ser salvos. Y eso le trajo gozo. Le trajo gozo. Dice en el Juan 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Hay gozo en ti? ¿Hay paz? ¿Hay justicia? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tenemos que gozarnos en servir. Tenemos que gozarnos en el servicio. Tenemos que gozarnos. En 1 de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso. Tenemos que entender eso. Tenemos que servir al Señor por el gozo que hay en nuestro corazón, por servirle a Él, por servirle a Él. Dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué preciosa profecía! ¡Qué preciosa profecía! Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10. Hay gozo en el corazón. Tenemos gozo. Gozo en el servir, gozo en alabar a Dios, gozo en orar, gozo en estar en su presencia. Tiene que haber gozo en nuestro corazón. Vuélveme el gozo de mi salvación, dice el salmista en el Salmo 51. Vuélveme ese gozo, que haya gozo en nuestro corazón, que no hagamos todo por tristeza. Aún para dar, dice que Dios ama al dador alegre, que no demos ni por tristeza ni por necesidad, sino con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Todo lo que hagamos para el Señor nos trae gozo, y en ese gozo nos levantamos a servir al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el ejemplo que nos has dejado. Gracias porque queremos seguir tus pasos, Señor, andar como tú anduviste, sirviendo, sanando, enseñando, predicando. Gracias, Señor, por el ejemplo tuyo. Gracias, Señor, porque servimos como tú lo serviste. Gracias, Señor. Gracias por el gozo que nos da el servir. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, por el gozo. Es fruto del Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Seguimos orando, Señor, por los enfermos. Sánalos, Padre. Los tenemos delante de ti. Oramos también por el culto del domingo, Señor. Que tú te manifiestes en medio de la congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados.
Qué bendición haber estado juntos. Los espero el domingo a las 10 de la mañana en Castillo del Rey Victoria. Los espero el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.